darte la bienvenida y que nos cuentes de tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotras. Bueno, os voy a contar un poco mi trabajo, ¿no? La primera parte de la presentación hablaré sobre las referencias e influencias que de alguna manera han sido parte de mi trabajo en estos últimos 6 años. Y la segunda parte pues os mostraré el trabajo, ¿no? Uno de los textos, uno de los textos que quizá más me influyeron a la hora de pensar o a la hora de concebir mi propia práctica artística fue un texto que Daniel Bouguin escribió en 1979 para la revista October, que se llamaba The Function of the Studio, ¿no? En aquel texto era un texto pues como era Daniel Bouguin, ¿no? muy crítico con el sistema actual del arte en aquellos años, y había una cosa muy bonita que él hacía un análisis de cómo funcionaba la industria del arte. El arte empezaba en el sistema empezaba como en la producción en el espacio del taller, en el espacio del artista, de ahí pasaba al espacio privado y al espacio de la galería comercial, para terminar, ¿no?, en el espacio del museo. Él hacía este análisis o este recorrido para decir, ¿no?, cómo el espacio de trabajo del artista a lo largo del siglo XX había tendido cada vez más a parecerse al espacio blanco del museo, ¿no? Espacios cada vez más grandes, espacios cada vez más diáfanos, más neutros, ¿no?, y separados del exterior. En cierto modo, para él esto era como se producía porque había como una deslocalización, ¿no?, de la obra con respecto al propio lugar de trabajo y con respecto al propio lugar expositivo, y en realidad era un alegato sobre la especificidad del arte, ¿no? Y al mismo tiempo él justificaba, ¿no?, de esta forma muy combativa, como era él, ¿no?, de por qué no teníamos que tener un estudio de trabajo, ¿no? En la imagen es Daniel Bouguin en el 69 interviniendo en una de las vallas publicitarias de la ciudad de París, donde su taller en realidad no tenía un taller, sino que era la propia calle o el propio lugar donde intervenía, ¿no? Hace 7 años me mudé a vivir a Holanda. Yo soy de Madrid, pero viví en Londres, y cuando me fui a vivir a Holanda, una de las cosas que me planteé fue cómo pensar que mi trabajo tuviera una relación directa, ¿no?, con el lugar con el que vivía, ¿no? Esto que Daniel Bouguin decía, ¿no? Hasta entonces, ¿no?, todo mi trabajo, todo lo que había desarrollado durante todos esos años estaba bien, pero de alguna manera sentía como que era un trabajo que en realidad lo podía haber desarrollado en Londres, como vivía, o en Madrid o en Tokio, ¿no?, y que había mogollón de gente en muchos lugares haciendo cosas parecidas, ¿no?, donde al final acabamos teniendo los mismos referentes, las mismas referencias, ¿no?, la misma influencia, ¿no? Total, que cuando me mudé a los Países Bajos, empecé a investigar muchísimo sobre el paisaje. Es algo que cuando no vives allí no te das cuenta de la importancia que tiene el paisaje, pero cuando vives allí te das cuenta de que es algo súper impactante, ¿no? Pensar que todo lo que te rodea en el fondo es una naturaleza artificial, ¿no? Es un terreno, un territorio que ha sido ocupado o que ha sido colonizado, ¿no?, al espacio del agua. Y entiendes por qué en la historia del arte holandés, ¿no?, el paisaje siempre ha tenido esa importancia, ¿no? No solo desde el paisaje de las pinturas clásicas, ¿no?, del siglo XVI o el siglo de oro, ¿no?, sino también desde los artistas conceptuales, con Jan Diewetz, ¿no?, incluso los artistas contemporáneos, ¿no? El paisaje siempre tiene o ha tenido y tiene una influencia muy directa, ¿no? Y una de las cosas más bonitas que descubrí, ¿no?, fue cuando me puse a investigar sobre el paisaje, la pintura de paisaje del siglo de oro, ¿no? Descubrí que los pintores no tenían un interés por pintar aquello que veían, sino que tenían más
un interés por pintar una ilusión, ¿no? Y para mí esto era una idea muy potente, ¿no? Porque de este modo, ¿no?, la pintura acababa siendo concebida, ¿no?, como una especie de realidad ficcionada, donde la ficción se construye a partir de la realidad, que paradójicamente tiene un cierto parecido con cómo, por ejemplo, los libros funcionan, ¿no?, que es algo que a mí me interesa mucho. Gertrude Stein es una escritora que investigó muchísimo sobre el concepto del paisaje, hasta tal punto que construyó casi un género, ¿no? Todas sus obras de teatro, que ella concebía como, o las llamaba, ¿no?, como paisajes, tenía algo muy interesante que en cierto modo también tenía una relación con la pintura clásica holandesa, ¿no? Que es esa idea de que el paisaje no es entendido no como una imagen estática, sino que es un paisaje que está construido a partir de múltiples elementos desconectados, con entidad propia, que lo único que tienen en común es que comparten un mismo espacio. Entonces, sus obras de teatro son muy interesantes porque en realidad existen múltiples narrativas totalmente desconectadas que ocurren al mismo tiempo en la escena del teatro, ¿no?, donde en realidad todas juntas son capaces de construir esa imagen más grande, que es lo que ella llamaba el paisaje, ¿no? De algún modo encuentro cierto paralelismo con estas fotografías de Man Ray del apartamento de Gertrude Stein, y lo pongo porque creo que define muy bien esa idea, ¿no?, de cómo al final el paisaje entendido por Gertrude Stein es como su apartamento, ¿no?, donde en realidad hay una colección de objetos, pinturas que ella compraba o que los artistas amigos suyos le regalaban, ¿no?, que de alguna manera cada uno de ellos tiene una historia independiente, tiene una entidad propia. Ella lo llamaba Think in Itself, pero al mismo tiempo todas juntas son capaces de construir casi como la personalidad de la propia Stein, ¿no? Esta es otra imagen que a mí me gusta mucho y que creo que también define muy bien este concepto, ¿no? Este es una imagen del 2003, es cuando, no sé si os acordáis, el desastre del transbordador espacial de Columbia. Pues hubo un desastre, ¿no? El transbordador espacial explotó y no supieron nunca por qué, ¿no? Entonces esta imagen me gusta mucho porque es la reconstrucción que el FBI y la NASA hicieron para intentar comprender qué era lo que había pasado, ¿no? De tal manera que al final lo que hicieron es como intentar recuperar todos los elementos que habían quedado como desperdigados por el territorio, ¿no? Solamente pudieron recuperar un tercio, ¿no? Intentaron sobre este hangar, ¿no?, de la NASA, con esta malla geométrica que construyeron, intentar reconstruir dónde cada uno de esos elementos encontrados estaría en la posición del transbordador, ¿no?, y a partir de ahí intentar comprender el problema, ¿no? Y para ello fue muy interesante porque crearon como un equipo en el fondo fueron 10 equipos de investigadores, en el que cada equipo de investigadores se centraba en un aspecto muy concreto de la propia nave, ¿no? Entonces había un equipo que estaba solamente interesado en investigar sobre la energía, otro equipo sobre los protocolos de los tripulantes, otro equipo sobre la estructura de la propia nave, otro sobre la electricidad, otro sobre electrónica, ¿no? Para intentar de algún modo, con esta especie de narrativas transversales, ¿no?, intentar comprender dónde había sido el fallo, ¿no? Y me gusta mucho esta imagen porque de algún modo también funciona muy bien como esta idea del paisaje de Gertrude Stein, ¿no?, de que al final la propia imagen o la propia conjunto de elementos independientes son una máquina de narrativas transversales, pero que al mismo tiempo construyen una imagen más grande, ¿no? En este caso la imagen del transbordador espacial, que es una imagen que no vemos, ¿no?, pero que está, ¿no? En mi trabajo yo estudié arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Madrid y
no estudié arte, aunque llevo ya más de 15 años trabajando como artista. Y a mí esta idea una de las cosas que más me impactó, que yo creo que más quedan como en la parte de mi trabajo como artista, ¿no? Es esta idea de ordenar las cosas, ¿no? O de cómo los números, algo tan simple, ¿no? Son capaces de construir también una narrativa, ¿no? Los números sirven para archivar, los números sirven para contar, para organizar las cosas. Una regla tan sencilla, ¿no? o un elemento narrativo tan sencillo como los números del 1 al 10, ¿no? Son capaces de generar muchas cosas, ¿no? Como no sé, como la rayuela, ¿no? Donde en realidad es casi el propio juego de la rayuela, es casi una historia, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y se llega al cielo, ¿no? Y en mi trabajo, bueno, lo veréis ahora cuando lo muestre, los números representan, yo tengo mucha obsesión con cómo el dibujo se construye, y los números es una parte bastante importante en la propia construcción del dibujo. De tal manera que al final el dibujo no solo se entiende como un resultado final, sino que se entiende también como un mapa de todo el proceso intelectual que he llegado a cabo, ¿no? Y que explicaré más adelante. Y la última referencia que os voy a mostrar y que para mí ha sido primordial es la figura de Druche. En estos últimos 5 años acabo de terminar la tesis doctoral, donde he hecho una tesis acerca de los libros, pero el trabajo de Ed Ruscha ha sido como el principal caso de estudio. Y por tanto para mí ha sido como una influencia casi indirecta, ¿no? Porque nunca pensé que la propia investigación que llevaba a cabo para hacer la tesis me fuera como a impactar o tener un impacto tan grande en mi propio trabajo, ¿no? Y si hay algo que me interesa de él, que son muchas cosas, desde su humor hasta su manera casi jocosa de comprender el arte como algo que uno hace en su tiempo libre, ¿no? Sin ningún esfuerzo, casi como riéndose, ¿no? Como esta frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Me gusta cuando los libros son como cuando dices, ajá, que creo que explica muy bien, ¿no? Esta manera tan naif y simple de entender el arte, ¿no? De que en realidad a veces las cosas no necesitan un gran discurso, ¿no? Pero si hay una cosa que me interesaba con relación a los paisajes, es que en el fondo él es un artista del paisaje y en realidad no solo a toda su pintura está ligada con el paisaje, sino que todos sus libros son comprendidos como paisaje. Y esto para mí es algo muy interesante, ¿no? Cómo él fue capaz de comprender o de desarrollar el paso, ¿no? De la pintura del paisaje a qué pasa si el paisaje ya no está en una pintura, sino está en otro medio, en otro formato, como es el libro, ¿no? De tal manera que al final el libro deviene en paisaje, se vuelve paisaje, se vuelve una imagen que no vemos, pero que está, ¿no? Como la imagen del Columbia, ¿no? Entonces, gran parte de esto es mi trabajo, o parte de mi trabajo que he venido desarrollando. He estado focalizado sobre el tema del paisaje. Me interesa mucho el dibujo, explorar las posibilidades del dibujo como juego, ¿no? Y me interesa mucho el formato de la publicación, y para mí esto es súper importante, es decir, no trabajo no hago dibujos, no hago pinturas, sino que en realidad todo mi formato de trabajo realmente es la propia publicación, ¿no? En todos estos años, el proyecto de los Dutch Landscape, estos son, no todos, ahora son 17, las publicaciones que he venido desarrollando con el concepto del Dutch Landscape, donde en realidad pasa un poco igual, o me gusta pensar que ha habido esta idea fractal, ¿no? De que al final cada publicación tiene una entidad propia, pero todas juntas son capaces de construir un proyecto más grande, ¿no? Esta idea de Gertrude Stein, ¿no? Y de hecho la semana que viene no estáis, o sea, no creo que vayáis a París, pero inauguro una exposición en Florence-Lobby, donde se van a exponer como los 17 proyectos realizados con los Dutch Landscape y que
y que bueno, y que de alguna manera también culmina, ¿no? El propio proyecto, ¿no? Bueno, pues este es el Dutch Landscape número 2, que se llamaba A Dutch Landscape of 24 Pages, donde es una publicación donde cada página del libro tiene una línea y la idea es que el libro parte de un dibujo de 24 líneas, es este dibujo. El libro tiene 24 páginas, cada página del libro tiene una línea, ¿no? De tal manera que al final lo que me interesaba a mí era como el propio dibujo, que nunca lo ves en el libro, el paisaje nunca lo podrías ver si pusieras un foco súper potente que pudieras ver todas las líneas, ¿no? Pero es imposible de ver, pero en cambio el paisaje está, el dibujo está en el libro, ¿no? El libro es el paisaje, ¿no? Esta idea también de cómo el formato al final es indispensable también para comprender la obra, ¿no? Esta idea del libro que se vuelve paisaje, ¿no? Este es el número 4. El número 4 parte de un dibujo. Esto no lo he explicado, pero durante estos 5 años una de las actividades que más he hecho es viajar en bicicleta por toda Holanda. O sea, todos los sábados cojo mi bicicleta con mi cuaderno de dibujos y me dedico a hacer dibujos. Y tengo una colección de dibujos muy grande que después utilizo para hacer todos estos proyectos, ¿no? Y por ejemplo este dibujo es un dibujo de uno de los dibujos que hice, ¿no? Que tenía 80 líneas, ¿no? Entonces a partir de ahí pensé qué pasaba si empezaba a utilizar el dibujo, ¿no? como herramienta, ¿no? ¿Qué pasaba si el dibujo era como un punto de partida para generar el proyecto, ¿no? Entonces el proyecto al final era una colección de 80 dibujos, que era la publicación, que era como 80 maneras diferentes de archivar las mismas 80 líneas del dibujo original, ¿no? Y en la trasera pues aparecían como las 80 líneas. Y para mí esto es una parte muy importante, es como, y esto es algo que me pregunta mucha gente, ¿no? Hasta qué punto el paisaje o el paisaje holandés es importante la representación, y siempre digo lo mismo, más que estar interesado en la representación de la naturaleza, que lo estoy, me interesa más la naturaleza de la representación, es decir, la manera en cómo el dibujo se construye, o pensar cómo la representación de la naturaleza acaba volviéndose un paisaje, ¿no? El paisaje entendido como resultado cultural de interpretación de la propia naturaleza, ¿no? Y para mí esto es un concepto que me interesa muchísimo, ¿no? Cuando la representación del paisaje se vuelve paisaje, ¿no? El dibujo o los elementos del dibujo pasan a ser elementos que yo puedo manipular y que puedo trabajar con ellos para hacer más cosas, ¿no? Esto es la embajada de Washington, la embajada española en Washington, en Estados Unidos, que hace unos años nos invitaron a 12 artistas para que cada artista durante un mes, la idea inicial era que cada artista hiciera una intervención en la propia fachada de la embajada, y era un proyecto súper ambicioso, ¿no? Pero justo llegó la pandemia y yo creo que o bien se quedaron sin dinero o bien pues cambiaron de idea, ¿no? Y de repente pasó a ser, ya no era la transformación de la propia fachada, sino era cuéntame qué hubieras hecho, ¿no? Si hubieras transformado la fachada, ¿no? Y entonces con todas las intervenciones que hicimos todos los artistas, hice una exposición allí en la propia embajada, y mi pieza consistía en algo muy sencillo, ¿no? Partía, justo en ese momento había hecho la publicación anterior, de cómo a partir de un dibujo, o sea, cómo el dibujo al final se acaba convirtiendo en propia herramienta de dibujo, ¿no?
y cómo al final el dibujo acaba siendo como un punto de partida con el cual trabajar, ¿no? Y manipular, ¿no? Entonces, por casualidad encontré un número, trabajo mucho con números, que era el 84, y el 84 ese era el número de la embajada en Washington, ¿no? En la calle de Washington donde estaba, ¿no? Y el 84 eran los 84 años que la embajada española llevaba residiendo en ese mismo edificio, ¿no? Entonces, a partir de ahí dije, bueno, ¿qué pasa si construyo, ¿no?, la propia embajada a partir de hacer un dibujo que tenga 84 líneas, ¿no? Entonces hice muchos dibujos, al final me quedé con este, y lo que yo les presenté al final fue esto, ¿no? Me construí con todas esas 84 líneas una regla de dibujo. O sea, hice un ejercicio bastante parecido a la imagen del desastre de Columbia, ¿no? Era entender, ¿no?, qué pasaba si de repente esas líneas se vuelven como una excusa para poder hacer más cosas, ¿no? De tal manera que al final cualquier persona que coja esta regla y dibuje algo, la fachada de la embajada, ¿no?, de alguna manera aparece, ¿no? Y casi como si la regla acabara siendo casi una ruina, ¿no?, de la propia fachada, ¿no?, del propio dibujo, ¿no? Este fue un proyecto que hice en Rotterdam, era una antigua fábrica textil, donde unos amigos la ocuparon durante, creo que fueron 6 meses, y la convirtieron en galería no en galería, sino en un espacio artístico para hacer algo, ¿no? Entonces a mí me dieron el espacio de las duchas donde los trabajadores o trabajadoras, ¿no?, habían estado como duchándose durante muchos años, ¿no? Entonces, a partir de ahí hice una intervención que consistía en Dutch Landscape of 26 Days, que era que durante 26 días, utilizando estas 26 líneas que yo había encontrado, eran las típicas líneas de la cinta adhesiva, ¿no? Las encontré por allí, las puse, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué pasa si utilizo estas propias cintas adhesivas que he encontrado en el propio espacio, en el propio lugar, ¿no?, y las utilizo para construir 26 intervenciones, ¿no? Entonces lo que hacía era que cada día iba al lugar a las 10 de la mañana y hacía un dibujo. A veces duraba 4 horas, a veces duraba 6 horas, y cuando terminaba, además era justo la pandemia, que nadie podía visitarlo, lo que hacía era hacía una foto, ¿no?, y lo subía a mi Instagram, ¿no? De tal manera que al final, durante esos 26 días, los dibujos aparecían y al día siguiente desaparecían, ¿no? Solo quedaba como la propia fotografía, ¿no? Y estos eran los 26 días. Esto fue una intervención que hice en Gante el año pasado. 019 es un colectivo de arquitectos, diseñadores, artistas súper interesantes que utilizan el espacio público como su propio espacio artístico. De tal manera que su trabajo es alucinante porque se dedican como a buscar lugares y en cuando encuentran un lugar hablan con un artista para que lo intervenga, ¿no? Entonces a mí me propusieron intervenir estas... bueno, en el fondo me pidieron intervenir la propia fábrica porque lo que querían es que hiciera una intervención parecida a la que hice anteriormente en Rotterdam, con cintas, pero a mí me interesó mucho más que utilizar la propia estructura de las banderas que ya estaba, ¿no? Y les propuse por qué no hacer 14 banderas, ¿no? Entonces fue lo mismo, ¿no? A partir de un dibujo, que era un paisaje holandés, o la representación de un paisaje holandés que tenía 14 líneas, ¿no?, era capaz de construir 14 dibujos con esas mismas 14 líneas, ¿no? De tal manera que al final se construyeron 14 banderas y se colocaron en el lugar, ¿no? Lo interesante es, ¿no?, también esta idea, ¿no?, de cómo al final los 14 elementos independientes
el momento que las pones, y que es algo que no había pensado, ¿no? Pero el momento que pones todas juntas y aparece el viento, ¿no? Como que de repente se mezclan, ¿no? Y aparecía esa unidad de la que hablaba Gertrude Stein, ¿no? De cómo cosas, elementos independientes, desconectados, con entidad propia, de repente, ¿no? Son capaces de construir algo juntos, son una imagen más grande, ¿no? No, esto fue una publicación que se hizo. Esto es una publicación que hice con Nieves. Nieves es una editorial suiza, que era muy sencilla. Son dos publicaciones de 16. La de la izquierda es el libro se llamaba 16 Drawings, 16 Pages, 16 Lines, y el de la derecha lo mismo pero con 20, ¿no? La idea era muy sencilla, es decir, el libro de 16 páginas, 16 dibujos con 16 líneas y 16 páginas, no era como literalmente eso, ¿no? Un libro que tenía 16 páginas, 16 dibujos con 16 líneas, y el de la derecha un libro de 20 páginas con 20 dibujos con 20 líneas, ¿no? Algo tan tonto o tan simple, ¿no? Como que cualquier persona podría hacerlo. A mí me interesaba porque también es esta idea de comprender de que en realidad ninguno de estos dibujos por separado tiene valor. Es decir, son dibujos que cualquier persona podría haber hecho, ¿no? Lo que me interesaba es cómo al final lo que hacía que tuviera valor era el pensarlos en su conjunto, ¿no? Ninguno de estos dibujos podía estar fuera de la propia publicación, ¿no? Ninguna línea podría ser introducida y ninguna línea podría ser quitada, ¿no? Sino que existía esta idea de simetría conceptual en la que todo tenía sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo no dejaba de ser algo súper banal, que a mí es algo que me interesa muchísimo y que dejaba de ser una publicación que por 6 euros se conseguía, ¿no? Con esto el año pasado, Anoche Press, que es una editorial nueva de Madrid, pues con este proyecto me invitó a hacer esta publicación, From 1 to 16, que consistía como en recopilar este proyecto, pero en vez de hacer... en el fondo este libro está formado por 136 dibujos, entonces hay un dibujo de una línea, 2 dibujos de 2 líneas, 3 de 3, 4 de 4, así hasta 16, ¿no? Esta es una publicación que hice también el año pasado, que consistía en pensar qué pasaba si empiezo a pensar la relación que se establece entre los espacios que generan las líneas, los recintos, ¿no?, con las líneas, ¿no? De tal manera que al final esta publicación tenía 12 páginas, entonces el primer dibujo tenía un solo espacio, el segundo 2, el tercer 3, así hasta 12, hasta el número 12 que tenía 12 espacios, ¿no? Y lo mismo, es una publicación súper sencilla y súper barata de producir y de adquirir, ¿no? Este es un proyecto que he venido desarrollando con Terranova en Barcelona, que consistía en... bueno, este es un proyecto que yo llevaba haciéndolo bastante tiempo, ¿no? Que es como yo todas las noches suelo dibujar, y entonces uno de los dibujos que yo solía hacer hace ya 3-4 años es que cogía una hoja de papel y hacía 2 dibujos, siguiendo el número de líneas que tenía el número del calendario. Por ejemplo, esto era el día 1 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 1 de octubre, ¿no? Y cada día pues me sentaba en mi mesa y hacía un dibujo, ¿no?, distinto. Entonces Terranova se dedicó a hacer una publicación mensual en la cual cada mes recogíamos, ¿no?, todos los dibujos, ¿no?, los metíamos en un sobre, todo fotocopiado, y se vendía, ¿no? Este es el paisaje número 12, es un proyecto también hice en Terranova, que me interesaba porque era cómo hacer una publicación que no consume papel.
decir, una publicación que en el fondo lo que hace es parasitar libros existentes, ¿no? Entonces, una de mis obsesiones que tengo en Rotterdam desde que llegué fue como coleccionar. Hay un mercado todos los sábados de libros de segunda mano, y que yo siempre he tenido como esta obsesión por comprar y coleccionar, ¿no? Entonces, hice este proyecto que consistía en hacer una publicación, un libro, que iba a ser impreso en libros que yo encontraba no solo en Rotterdam, sino también en La Haya y en Ámsterdam, ¿no? Entonces, para eso lo que hice fue, me hice unos sellos. O sea, el libro tenía 16 páginas y cada página era un sello de caucho. Y lo que hacía era imprimir libro por libro, ¿no?, esas 16 páginas. El libro en el fondo seguía el libro de 16 páginas seguía una lógica bastante común, que era un paisaje de 91 líneas. Entonces, en la primera página tenía una línea, la segunda página tenía 2, la tercera 3, así hasta la número 16, que el total daba 91 líneas, ¿no? Estas son algunas páginas impresas. Lo interesante de este proyecto fue pensar que al final el proyecto no solo era la publicación, no era el libro de 16 páginas que yo insertaba, sino era pensar que la propia colección de los 91 libros, en cierto modo, también construían una especie de paisaje, ¿no? Y es que la selección que yo hice de los libros, de alguna manera, era también como una especie de biblioteca, ¿no? De cómo al final construir el paisaje cultural de Rotterdam o de Holanda, ¿no?, a partir de libros que yo encontraba allí, editados y publicados en Holanda, libros que nunca antes habían estado conectados entre ellos y que además eran muy dispares, porque había de repente un libro de cocina con un libro infantil, con un libro de mecánica, con un catálogo de bisutería, con cosas muy, muy raras y muy extrañas, ¿no? Que de alguna manera la colección, ¿no?, acaba construyendo también ese paisaje, ¿no?, de entidades independientes, pero que todas juntas acaban construyendo algo más grande, ¿no? Un poco como la biblioteca de Warburg, ¿no?, que había una influencia directa, ¿no?, de esta idea de que en el fondo el paisaje cultural holandés no se construye a partir de, por ejemplo, una sola temática, ¿no?, sino que en realidad surge de la transversalidad de conectar libros que nunca antes han estado conectados, ¿no? Bueno, podría hablar mucho de Edith Warburg, pero bueno, esta era la bibliografía del proyecto, todos los libros y el catálogo, ¿no? El catálogo, bueno, al final era un póster con toda la propia bibliografía. El póster era el único lugar donde uno podía ver el dibujo de las 91 líneas que formaban ese libro de 16 páginas que yo insertaba dentro, y era esto, ¿no? Este fue el paisaje número 12, fue una intervención en un espacio de Nancy, y fue para mí muy interesante porque en realidad era una especie de residencia en la que yo estaba allí 2 semanas. Y el espacio artístico era muy interesante porque parecía una especie de oficina, tenía una risografía, y entonces en realidad lo que hicimos fue como, vale, todo lo que voy a producir durante estas 2 semanas tiene que ser con esta máquina, y al mismo tiempo voy a hacer que el espacio donde yo trabaje, en el fondo, lo había convertido en un espacio donde en realidad funcionaba casi como una oficina, donde mi labor consistió en producir 100 libros, ¿no? La exposición era una especie de conversación entre 3 elementos. En la vidriera había el dibujo este de la esquina izquierda, ¿no?, donde había un dibujo de un paisaje holandés de 100 líneas. Cada una de esas líneas lo que hice fue trazarlas en 100 hojas de papel, que son las 100 hojas de papel que se colocaban en el propio espacio de la exposición. Fotografié cada una de esas hojas y me hice 100 libros con 100 páginas, utilizando la risografía que tenían,
donde cada página del libro contenía una página de una línea, ¿no? Entonces al final la propia intervención estaba construida por dos espacios, ¿no? O por dos paisajes o por tres distintas formas de comprender o tener una experiencia con el propio paisaje, ¿no? Por un lado estaba el paisaje del dibujo, el dibujo del paisaje, que estaba en la vitrina, ¿no? Por otro lado estaba el paisaje del espacio, ¿no? El espacio comprendido como paisaje, donde en realidad el paisaje original ha desaparecido, pero al mismo tiempo construye otro paisaje, ¿no? El espectador está dentro de ese espacio, ¿no? Y el tercer espacio, ¿no? Que es el espacio del libro, ¿no? Donde esos 100 libros, en el fondo, el paisaje original no ha desaparecido porque está dentro en su interior, pero uno es incapaz de verlo, ¿no? La única forma de verlo es casi de una forma teatralizada, ¿no? Página por página, o intentar memorizar cada una de esas 100 líneas para intentar construir el paisaje mental, ¿no? Esta es la publicación, que está por aquí. Esto fue en una galería en Shanghái. Me invitaron a hacer una exposición hace ya 3 o 4 años, fue antes de la pandemia. Y lo interesante del espacio, que era un espacio nuevo, nunca habían hecho nada, eran unos no sé, eran como un colectivo, ¿no? que habían vivido muchos años en Nueva York y que de repente habían decidido irse a volverse a China, ¿no? Y habían montado este espacio expositivo que ni siquiera es una galería, es como un espacio artístico, ¿no? Y cuando me invitaron no habían hecho todavía ninguna exposición, o sea, fue la primera. Y para mí lo interesante fue cuando estuve investigando sobre el propio lugar, descubrí que durante los últimos 50 años era un barrio, ¿no? Que había desarrollado toda la tipología china moderna. Y una de las cosas más interesantes que encontré fue como esta especie de procesiones que solían organizar los tipógrafos, donde en realidad construían casi discursos narrativos, ¿no? A partir de palabras, de grafías, ¿no? Y para mí esto era como algo súper potente, ¿no? Como pensar de que en el fondo mis dibujos de líneas, ¿no? En el fondo cada una de esas líneas que yo dibujaba podía ser concebida casi como un estandarte, ¿no? Entonces lo que les propuse fue como esto, ¿no? El dibujo convertido en herramienta. ¿Qué pasaba, no? Si cada una de esas líneas de mis paisajes acaba construyéndose como una especie de estandarte, ¿no? Donde en realidad lo que les propuse es jugar con un fotógrafo, trabajar con un fotógrafo de allí para realizar un proyecto que consistía en hacer retratos de gente cogiendo las propias líneas y construyendo sus propios dibujos, ¿no? Al final esto no fue lo que pasó, sino que hicieron como una exposición súper perfecta, precisa, tal. Yo me lo imaginaba como algo mucho más salvaje, ¿no? Como así como un almacén donde están los estandartes más sueltos, ¿no? Y casi como puedes interactuar y cogerlos. Creo que tengo una imagen. Y al final no acabé muy contento, pero hace no muchos meses, lo típico, ¿no? Que estás como archivando el proyecto, ¿no? De repente encontré estas fotografías de cuando estaban construyendo las propias piezas, que en realidad me gustaban mucho más que la propia exposición, ¿no? Y es que cada vez que según iban construyendo, yo les envié los planos de cómo construir todo, ¿no? Y entonces cada vez que iban construyendo ellos me iban enseñando fotos, ¿no? Del proceso, ¿no? Y de repente aparecían estas cosas, ¿no? Como súper divertidas, ¿no? Y que a mí me interesaba mucho más de que en el fondo lo que yo quería, ¿no? Como personas interactuando con esas propias líneas, ¿no? Donde en realidad no me interesaba tanto hacer una exposición súper bonita, atractiva, sino todo lo contrario, ¿no? Hicimos un catálogo. El catálogo fue lo mismo, ellos querían hacer como un catálogo de todos los proyectos de los Dutch Landscapes, pero yo les propuse algo que era mucho más interesante, que era qué pasaba si
si metíamos todas esas esculturas dentro de un libro, ¿no? Entonces yo siempre había tenido, mi madre es modista y yo siempre he crecido, ¿no?, con estas revistas, ¿no?, de patronaje, estos son patrones de construir muñecos, pero son súper chulos cuando ves los patrones para construir vestidos, ¿no?, que tenían como esta capacidad, la publicación tenía esta capacidad de tener múltiples narrativas, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no?, de tal manera que al final, dependiendo de qué línea leas, lo que te cuenta es una cosa distinta, ¿no? Y a partir de ahí pensé, ¿no?, bueno, pues qué pasa, ¿no?, si los mismos planos que yo le envié para construir los propios estandartes, ¿no?, lo que hacemos es utilizarlos del mismo modo que en las revistas de patronaje, ¿no?, para meterlas todas dentro de un libro, ¿no? De tal manera que al final todas las piezas estaban a escala 1:1, es decir, cualquiera que tenga el libro, ¿no?, puede cogerlo y podría dibujarse cada uno de esos estandartes, ¿no? Hasta tal punto de que me gusta pensar, ¿no?, de que todos los estandartes están contenidos dentro del libro, ¿no? Y voy a terminar con esta imagen que me gusta mucho y que de alguna manera representa mucho para mí, porque yo soy, aparte de tener mi trabajo como artista, soy editor. En el 2013, junto con la artista china Ruo Hongbu, fundamos Ruja Press. Durante 10 años estuvimos editando, hicimos alrededor de más de 50 publicaciones y al final, hace un año, después de hacer una exposición donde mostramos las 50 y tantas publicaciones que hicimos, creo que está por aquí el catálogo, decidimos cambiar de proyecto, ¿no?, y lo llamamos así, como este dibujo, ¿no?, This was a project, but we have forgotten what it was. Y lo llamamos así porque de alguna manera para nosotros representaba algo que siempre nos ha interesado, ¿no? Cuando dejamos Ruja Press es porque llegamos a un momento en el que mucha gente nos contactaba, no éramos una editorial profesional, pero al mismo tiempo teníamos un nombre que parecía profesional, ¿no?, Ruja Press. Por tanto, para nosotros era como, vale, necesitamos cambiar, necesitamos un cambio, necesitamos hacer algo mucho más divertido, porque en el fondo, para nosotros editar, para empezar, es una especie de conversación entre Ruojón y yo, es una especie de conversación entre nosotros dos y todos nuestros amigos, solamente publicamos a nuestros amigos, ¿no?, y que de alguna manera no tenemos ninguna intención ni de vivir de ello, ni queremos, porque para nosotros es como un lugar de recreo, ¿no?, de jugar, ¿no? Y si nos gustaba este dibujo, no solo era por la frase, ¿no?, This was a project, but we have forgotten what it was, era también por el propio dibujo. Este es un dibujo de Robert Filliou y George Breck que encontramos en un libro súper bonito del año 69, Games at the Cedilla o The Cedilla Take Off. Y es que ellos montaron una tienda de ultramarinos en un pueblo del sur de Francia, pensando que lo iban a petar como artistas. Vamos a montar un espacio súper guay donde vamos a mezclar la típica tienda de ultramarinos, pero también con nuestras propias publicaciones y piezas, ¿no? Y al final, al cabo del año, lo que descubrieron es que nadie iba allí a comprar, y lo que se había convertido, la propia tienda de ultramarinos, se había convertido en su propio estudio, donde en realidad lo que hacían era construir sus propios juegos, sus propias bromas, pues las típicas estupideces que ellos siempre hacían, y las recopilaron en este libro, que fue publicado por Something Else Press, que hay una exposición en Madrid súper guay. Y si nos gustaba este dibujo es porque tiene esta idea de que el propio dibujo a sí mismo, al mismo tiempo es una especie de instrucciones de juego. Es decir, uno podría coger este dibujo y continuar. Es decir, aparece un balón golpeado por este señor que tiene una bandera, que ha sido golpeado por alguien, pero ese alguien podría llevar, no sé, una peluca de elefante que ha sido golpeada por alguien que tiene un vestido no sé cómo, que ha sido golpeada por otro alguien, ¿no? De tal manera que al final el propio dibujo te incita, ¿no?, a seguir jugando, ¿no?, así como una especie de juego. Y para nosotros, Ruojón y yo,
siempre lo entendíamos como si en realidad tuviéramos que explicar qué es un libro de arte para nosotros, un libro de artista, quizás no podríamos explicarlo mejor que con este dibujo. Y con eso yo creo que ya termino.